Primera de Pedro, capítulo 4, por favor, versículo 1 al 6, si es usted tan amable de acompañarme a las escrituras. Estuvimos introduciendo ya el capítulo 4, hermanos, la semana pasada, y miramos del versículo 1 al versículo 2. Esos fueron los que cubrimos, pero hoy vamos a mirar del 3 al 6. Vamos a tomar 3 versículos de un solo, hermanos, pero tenemos que darle lectura al 1 para entrar bien en el contexto, para recordar, hermanos, que de qué se está hablando en esta escritura. ¿Ya lo tienen, santos? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables y abominables idolatrías. 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Otra versión dice, os maltratan. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Muy bien, hermanos. Les dije la semana pasada y nos concentramos en esta palabra, armados de ese pensamiento, y hablamos sobre el sufrimiento, las luchas, las dificultades como creyentes tenemos que pasar. No podemos evitarlas, son parte de nuestra vida cristiana, hermanos, parte de nuestras experiencias. Hay un estudio que se hizo años atrás, estoy hablando ya de los 90, hermanos. Una revista sacó una revista de ciencia sacó un estudio sobre las tragedias que tiene que pasar el ser humano durante su trayectoria de vida. Y ellos decían que son 5, por lo menos 5 tragedias que le van a voltear la vida, hermanos, que lo van a sacudir. Entonces, no hay persona, no hay familia, no hay matrimonio, no hay un creyente, hermano, que no haya pasado por tiempos difíciles. ¿Ven? Esa es parte de nuestro. Entonces, Pedro nos anticipaba y nos decía, ármense de este pensamiento de que vienen batallas, vienen luchas, pero a pesar de las luchas, dificultades, el Señor está con nosotros. Eso fue lo que estuvimos hablando, hermanos. Entonces ya el versículo 2, ya entramos otra vez, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces nos armamos del pensamiento de que vamos a batallar, vamos a luchar, pero también nos armamos del pensamiento de que ya no vamos a vivir conforme a las concupiscencias en las cuales vivíamos anteriormente, dándole, hermanos, a conformidad a la carne y conformidad a las personas en el ambiente que vivíamos. La concupiscencia se cambió por la voluntad de Dios. La concupiscencia gobernaba, dirigía nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra vida, pero cuando venimos a los pies de Cristo abandonamos aquel antiguo estilo de vida, hermanos, malicioso, vanidoso, y lo cambiamos por la voluntad y el propósito de Dios. Ahora vivimos para Dios. Todo lo que pasa está bajo la gloria del Señor, bajo la voluntad de Dios, hermano. Entonces, a Él le servimos, a Él le amamos, a Él le somos fieles. Y dice que ya no agradamos ni a los gentiles ni a las personas seculares. Ahora agradamos a Dios. Si vives por la voluntad de Dios, agradas a Dios. Si vives por la concupiscencia, agradas a las personas o a los hombres, hermanos. Vamos adelante porque hay algo muy interesante que quiero entrar con ustedes aquí. Entonces, pongamos bien establecido este punto, ¿no? Concupiscencia contra la voluntad de Dios. Ahora bien, ya en el versículo siguiente, el 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en, y luego viene una lista. Vamos a mirar esa lista.
Esa lista dice lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Son 5, hermanos, 5 elementos que ahora que los estaba estudiando, son los mismos elementos por los cuales el mundo se rige hoy, se dirige. No ha cambiado. Estamos hablando de un texto muy antiguo, hermanos. Estamos hablando de un texto de 2000 años. Y hoy lo lees y es exactamente el formato que el mundo tiene. Qué interesante esto, hermanos. Vamos a examinarlos. Ahora, no me voy a ir a la Nueva Versión Internacional, pero le voy a mencionar algunas palabras que, cómo las define la Nueva Versión Internacional. Pero comencemos con lascivias. La Nueva Versión Internacional dice entregados a desenfreno. Esta palabra lascivia es precisamente eso, desenfreno, que indica múltiples actos de lujuria e iniquidad descontrolado. Fíjense bien que esta lista que nos está dando tiene que ver con los excesos. Por ejemplo, cuando hablamos de concupiscencia, ya le había yo explicado que concupiscencia es una pasión desordenada. La pasión no es pecado, pero una pasión desordenada se convierte en pecado. ¿Me están siguiendo, hermanos? Todos somos pasionales. Tenemos en nuestra humanidad, hay todo tipo de emociones, desde sensualidades hasta pensamientos, todo está dentro de lo que es el cuerpo, el ser humano. Ahora, lo que el mundo hace es tomar lo que en la carne se vive para luego desenfrenarlo, desbocarlo, desubicarlo, indisciplinarlo. Y esto, hermanos, es lo que hace lo que se convierte en pecado. Hay una malinterpretación que hemos tenido, hermanos, ya sea por cuestión, por ejemplo, histórica, cultural, hereditaria. Ejemplo, la sexualidad en nuestro contexto cultural siempre se ha visto como algo pecaminoso. Ahora, consciente o inconscientemente es algo que se ha heredado. ¿Por qué, hermanos? Porque, por ejemplo, los que practicábamos religión 20, 30 años atrás, ¿verdad? Se miraba el sacerdocio en la religión popular a ciertas personas con cierta abstinencia porque no se casaban, porque se casaban con la iglesia, porque no había ningún tipo de relación, porque entonces automáticamente, psicóticamente, se adoptaba, hermanos, esa ideología de que la sexualidad era pecado, es pecaminosa, y que para lo único que se debe de utilizar es para la procreación. Entonces, de ahí, hermanos, se levanta un conflicto entre la vida común y la vida religiosa. El conflicto que hay es que estás en la vida común y vives tu sexualidad, pero entras a la vida religiosa y tienes que separar aquello y pensar que aquello es pecado, porque esto dice que esto está mal, cuando Dios lo creó todo. ¿Me están siguiendo? Pero estoy diciendo esto para poderle enseñar esto, hermanos. Estoy explicando una cosa para explicarle otra. Aquí lo que pasa es esto, que no es que la sexualidad esté mal, pero una sexualidad mal usada se convierte en pecado. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, las pasiones y los deseos están en el ser humano, pero si no se disciplinan a la voluntad de Dios, es cuando se convierten en
pecado. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, lo que el enemigo ha venido a hacer con la humanidad es a sacar el orden establecido por Dios en los pensamientos, en los sentimientos, en la sensualidad, en las pasiones del ser humano y desordenárselos. ¿Sí? Para que luego se cometan con avidez, dice la Escritura, ciertos actos que no son agradables a los ojos de Dios. No sé si está muy complicado esto, hermano. Estoy tratando de con sencillez y simpleza darle a entender que no es como pensábamos antes, sino que ahora, hermanos, no podemos negar lo que somos, nuestra humanidad, sino lo que hay que hacer es que hay que disciplinarla en la voluntad de Dios. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, la lascivia es estar entregado al desenfreno. Quiere decir que no le tienes control a las pasiones. Y es que a la gente no le gusta las restricciones. Eso es lo que el mundo pelea. O sea, ¿por qué voy a servir a un Dios que me restringe? Que me dice que no. Y Dios no te está diciendo que no. Dios te está diciendo las cosas se hacen ordenadamente. Y ese es el problema que hay. Entonces mucha gente, hermanos, quiere negar a Dios, porque negar a Dios es, hermanos, negar la disciplina, negar el orden. Y cada quien quiere vivir a como le venga en forma, como le venga en gana. Si te hace sentir bien, hazlo. Ese es el pensamiento, la ideología que una persona común sin Cristo tiene. Los jóvenes, así es como se mueven, se motivan. Si te hace sentir bien, dale. Si te gusta, dale. Si esa es la forma, dale. Y Dios dice, no, es que no se trata de lo que tú quieres, sino lo que yo he establecido. La voluntad contra la concupiscencia, porque la voluntad de Dios trae bienestar a nuestras vidas y el pecado que trae desorden. Trae muerte, trae, hermanos, separación, trae tantas desgracias, amados. No es que Dios nos esté prohibiendo o que Dios sea un Dios malo que te da algo y luego te dice, te doy un juguete para que juegues con él, pero ahora te lo quito para que se te quite. No, no es así, hermano. Que así fue como nos enseñaron. Que el Dios que nos castiga, el Dios malo, y que Dios te da y por eso es que se viven la religión y la vida secular se viven tan separadas, ¿no? De lunes a sábado soy una persona y el domingo soy otra. Y no es así. El cristianismo es para vivirlo todos los días de nuestra vida, en todo momento, amados. Entonces Dios está en todo, está en nuestras pasiones, está en nuestros deseos, está en nuestras debilidades, está en nuestras fuerzas, está en todo lo que somos, amados. ¿Qué es lo que Dios pide? Orden, orden, no desenfreno. Y el mundo, otra vez vuelvo a repetir, es lo que quiere, desenfrenarse. Un desenfreno que indica múltiples actos de lujuria e iniquidad, donde la maldad ya no tiene límites, donde la sensualidad ya no tiene límites. Si te gusta, dale. ¿Siguen aquí? Esa es la lascivia. Número 2, la concupiscencia. Ahora, otras versiones dice bajas pasiones. Este término es el mal sentido de un deseo pecaminoso, o sea, un deseo mal ubicado, un deseo que está deplorable, que está desordenado, que está desubicado. La pasión no es mala. Amarás a Dios con todo tu corazón, apasionadamente. El sentimiento no es malo, la sexualidad no es mala. Pero todo tiene un orden, eso es todo. Y esa es la mala interpretación que se le ha dado, hermano. Vamos a la número 3 porque está bien interesante. Embriagueces. Otras versiones dicen borracheras. Este
esta expresión en el original significa rebosando de vino. Señala el consumo excesivo de vino que caracteriza al borracho. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora, la cuestión de la embriaguez, ya se lo había dicho en otra ocasión, pero me gusta recordar algunos puntos importantes. No solamente tiene que ver con las bebidas alcohólicas, pero tiene con todo aquello que tiene que ver con la pérdida de los sentidos. ¿Qué es lo que hace el alcohol? El alcohol lo que hace, altera y hace que tus sentidos no tengan la suficiencia de capacidad para reaccionar. ¿Por qué es tan penado un DUI? O sea, manejar bajo la influencia del alcohol. Porque para la ley, la persona que está embriagada no tiene el control. Y eso es precisamente lo que Dios nos está diciendo cuando habla de la embriaguez. Cuando la persona se embriaga, se puede embriagar con alcohol, pero se puede embriagar con pasiones. Se puede embriagar con deseos. Se puede embriagar con ambiciones. Se puede embriagar con tantas cosas que el mundo le ofrece, aún con cosas materiales. Se puede embriagar con el dinero. Se puede embriagar hasta con el carro se embriaga. Cuando pierdes el dominio, el control, ya te embriagaste. Hay gente que se embriaga con la novela, se embriaga con el teléfono. Parece una locura lo que le estoy diciendo, pero es una verdad. Cuando ya no puedes soltar aquello, cuando estás atrapado y ya no tienes el control ni el dominio propio en ti mismo, sino que te domina el aparato, te domina la cuestión material, te domina el deseo, te domina. Y eso es lo que Dios no quiere, que pierdas tu control, tu dominio propio, porque las pasiones no te pueden gobernar a ti. Tú gobiernas las pasiones. Eso es lo que Dios quiere, que tú gobiernes. Gobierna bien tu vida. Gobierna tus actos, tus pensamientos, tu carácter, tu actitud. Y ahorita les voy a decir por qué es importante esto, amados. Entonces, embriagueces o borracheras. Ahora, aquí viene, la número 4 es orgías. La orgía yo siempre la asimilé con la cuestión sexual, pero cuando empecé a estudiar bien la palabra orgía, hermanos, es la palabra komos en el griego original. Y esta palabra no se refiere a la sexualidad. Qué interesante. Esta orgía se refiere a lo que acompaña la embriaguez. O sea, la procesión nocturna y desordenada por las calles que se pueden traducir en parrandas y excesos. O ahí le va, los carnavales. Hay que irnos a Río de Janeiro. A eso se refiere. Eso es una orgía. No, aunque sí tenemos que meter la cuestión sexual, pero la sexualidad viene a ser ya la culminación de algo que comenzó en una embriaguez. Cuando se pierde el control y el dominio, entonces dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. O cómo se acostumbraba en el mundo, ¿verdad? Que para irle a sacar la muchacha a bailar tienes que aventarte una copa para tenerla. El valor, dicen. No, lo que te está diciendo es que pierdas el dominio propio de ti mismo para que te dejes ir por las pasiones. Entonces esa cuestión de la fiesta, de la parranda, del grito, del bullicio, del desenfreno, lo que los jóvenes dicen, pastor, ¿puedo ir al party? Claro que puedes, sí puedes ir.
¿verdad? Ahora, no puedes ir al cielo, pero sí puedes ir al party, pues. Porque ese es un desenfreno y eso es lo que la gente desea, ambiciona, quiere. Por eso es que los creyentes ya no participamos de esas actividades. Y tenemos dificultades con ello porque tenemos familiares no creyentes, ¿no? Y nos dicen, oye, te invito al bautismo de mi niño. Tú lo invitaste a tu bautismo y no vino, pero sí te invitan al bautismo de tu. Y ahí vas, ¿verdad? Y luego tienen la banda de Sinaloa ahí. Y mucha cerveza y mucho desenfreno y mucho grito y mucho baile y mucho. Esa es una orgía. A eso se refiere el texto. Que después puede culminar en otras situaciones, ¿verdad? Más allá, pero la palabra comos se refiere a ese tipo de actividad en donde en un momento de común donde esa psicosis social, porque nadie puede enfiestarse solo, para que me entienda mejor. No, en otras palabras, si vas a un carnaval, a lo mejor ni te va a gustar, pero ya estando ahí empiezas a mover la patita porque todo el mundo la está moviendo, pues. O sea, te envuelve, te enreda. Cuando menos piensas te absorbe, te atrapa. Sí. Entonces, los creyentes que no participamos en esas cosas, pues con los familiares vamos y saludamos y oramos por las personas y les bendecimos y ahí nos vemos, ¿no? O sea, Dios los bendiga. Cristo comió con ellos, nosotros también, ¿verdad? Pero no entramos en el desenfreno. Ahí está el hermanito. Diga, ¿qué pasó, hermano? Ese es disco. Ah, pensé que era banda. Entonces, cuando nosotros como cristianos, hermanos, esa es la diferencia, que nosotros ya no participamos de esas actividades. Y yo sé que hay cuestionamientos. ¿Qué tan malo puede ser? Ahorita te voy a explicar qué tan malo puede ser, ¿verdad? Vamos al otro punto, orgías. Después dice disipación. Disipación es idolatría. La idolatría, pues, es adorar otras criaturas en vez de a Dios, ¿no? Adorar más las cosas materiales, adorar el dinero, adorar el automóvil, adorar, o aún los ídolos espirituales para muchas personas. Déjeme avanzo aquí porque se me fue el tiempo ya. Ahora, este es un desenfreno de disolución. La palabra llama disolución. La palabra disolución viene de la palabra disolver, cuando hay una sustancia que se puede disolver con otra. Fíjese bien lo que dice la escritura. ¿Cómo se llama lo que se le pone a la harina? Levadura. Poca levadura leuda toda la masa, ¿no? Ahora, me han preguntado, una no es ninguna, dos apenas es una, y cosas de esas, ¿no? ¿Qué tanto puede ser? Yo les hago una forma muy simple. Le digo, mijo, muy sencillo. Te abro una botellita de agua. La botellita viene sellada, ¿no? Pero si yo voy al inodoro y agarro con un gotero 2 gotas, abro la botella y le tiro las 2 gotas adentro del agua, ¿te la tomarías? Poca levadura, leuda. Porque esa agua que se suponía que es pura ha sido disuelta. Eso es la palabra disolución. Se disuelve, se destruye. Ahora, ¿qué destruye todas estas cosas que hemos hablado? Así rapiditamente. Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, idolatrías. ¿Qué destruyen? Destruyen el carácter y la personalidad de la gente. Pierdes la prudencia. Pierdes la personalidad. Un borracho con unas palabras que diga ya arruinó. Arruinó. Hizo pedazos. Un momento emocional fuera de orden, hermano. Se dicen cosas
que dañan, que destruyen una imagen. O sea que, ¿cómo le puedes decir a un niño, a un muchachito, mijo, no se emborrache cuando te han visto a ti borracho tirado? Ese es el punto, pues. ¿Cómo? Destruye el carácter, destruye la personalidad. Estas actividades que algunos dicen, bueno, es que 2 gotitas nada más, destruyen la decencia y la moral. Porque todo lo que puedes haber construido en tantos años, lo puedes derribar con un solo acto, con un solo hecho, con un acto equivocado, con un momento de locura, de desenfreno. Y a veces, yo quiero que piensen en estos santos, ¿eh? ¿Cuánta gente nos está viendo? La nube de testigos. ¿Y a poco no nos señalan? Continuamente nos están apuntando. Pues no que eres cristiano. O sea, a veces ni hacen nada malo, hermano. Pero ya te están apuntando ya. Ahora imagínate que te miren como yo tengo un tío que ahorita ya se está muriendo, hombre. Le pegó un cáncer, el pobrecito. Pero él puso una calcomanía atrás de su carro que decía, he decidido seguir a Cristo. Y el carro, todos los días lo mirabas afuera del Zarape. El Zarape era una cantina muy famosa allá en Chihuahua. Entonces cada vez que pasaba decía, y miraba, mira a Cristo en el Zarape. Sí, pues él decidió seguir a Cristo y Cristo, o sea, sí me están comprendiendo. En el momento que Cristo te salva, ya entra en ti una responsabilidad bien grande. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que actúas, cuidado cómo respondes, porque vas a ser señalado. Vas a ser señalado, hermano. ¿Sí? Ahora, esos señalamientos serán avergonzados si tú tienes un testimonio limpio. Pero cuando el río hace ruido es porque lleva piedras o algo así, ¿no? Entonces, hay cosas que no se deben de participar, hermano. No somos de ahí, pues no pertenecemos a ese mundo. Y eso es precisamente lo que el cristianismo moderno está tratando de hacer, borrar las líneas divisorias, ser participantes afuera y adentro, querer las bendiciones de Dios, pero a la misma vez participar de las cosas ilícitas que a Dios no le agradan, hermano. Que destruye decencia, destruye carácter y personalidad, destruye decencia y destruye moralidad. Número 3, destruyen familias. Estas actividades destruyen la familia. Y si hay un joven que está practicando eso antes de casarse, está destruyendo su futura familia. Porque eso es lo que el pecado hace, destruye. Entonces, la razón por qué Dios limita, la razón por qué Dios restringe, no porque Dios sea un Dios malo y nos quiera mantener encerrados, no, sino porque si nos deja, nos destruimos a nosotros mismos. Despedaza, destruye. Estas cosas destruyen la economía. No hay nada más caro que el pecado. No hay nada más caro que el pecado, hermano. Gente que se queja por lo que la iglesia hace o recoge ofrendas o manda para misiones. Hermano, por favor, santos, por favor. Se gastan más en los casinos, hombre. O en cosas seculares, cosas que no tienen sentido, hermano. El dinero es consumido por el devorador. No rinde, no hay nada, no hay bendición. El pecado es caro. Es caro. Las borracheras son caras. Las desilusiones son caras. Todo sale caro, hermanos, allá afuera. Y te limita y te empobrece y te vuelve más miserable. No vale la pena, hermanos.
Las restricciones de Dios son sanas, son saludables. Te destruye la economía. Siguiente punto, te destruye la salud. ¿Que por qué no fumas? Porque produce cáncer. Deja tú el pecado, te vas a dar cáncer. ¿Que por qué? Y hay una serie, hermanos, de puntos aquí, ¿no? Que hay gente que, híjole, se miran pero bien acabadísimos, ¿verdad? Tiene 30 años y se mira de 60. ¿Qué pasó? Es que me corrieron sin aceite, dice. No, ¿cuál, hombre? Si las desveladas, las borracheras, toda la problemática que le rodea, hermano, el estrés y no, nadie vive con tanta paz como el Hijo de Dios. Tiene una rutina saludable, sana. Familia, trabajo, iglesia, servicio. Vive. Ahora, ¿por qué la gente sigue pensando que allá afuera hay diversión? Yo no me acuerdo que hayan estado tan divertidas las. Si siempre salíamos con ojos morados, con pleitos, salíamos quejándonos de la fiesta, la banda no tocó bien, nos robaron, salimos todos vomitados, hastiados, con dolor de cabeza al siguiente día, gastados, sin dinero, arruinados. Y todavía hay que volver como el perro al vómito. Por favor. Entonces, esas restricciones divinas son de Dios, hermano. Y nadie tiene más paz que el Hijo de Dios. Tiene paz, vive tranquilo. Amén. Hombre, anda detrás de los mariachis. Ay, Dios. La salud. Déjeme cerrar con esto. Entonces, el mundo dice, no me ponga restricciones. Déjame hacerlo. Hágalo. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Y las consecuencias se pagan y el pecado te alcanza. El que obra mal, mal termina. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que. Y lo último es que dice la Escritura que estas personas como que se sorprenden porque ustedes ya no caminan esos caminos de disolución, y luego dice, y los maltratan. Porque entonces el conflicto está en que la gente se molesta porque tú no practicas lo que ellos practican. Y entonces viene el enojo, el distanciamiento, los roces, viene la aspereza, viene ay, muy santito tú. Y comienzan los señalamientos y aquellas cosas. Hermanos, ármese de ese pensamiento. Usted es diferente. ¿Aló? Sí, ¿qué? Ay, te pega tu mujer. Sí me pega, ¿y qué? Sí, como si le afectara mucho, ¿no? Divorciado 4 veces ya y anda diciendo que. No sé si me están comprendiendo, hermano. Hermanos, vive con paz, vive bien, disfruta. Las cosas más importantes y lo mejor que Dios tiene para ti están en tu casa, están en tu matrimonio, en tu familia, están con tus hijos, está en tu economía, está en tu bienestar, en tu salud, en tu iglesia, en tu ministerio, tu llamado, tu propósito, tu gente, tu carácter, tu forma de vivir. Es lindo, es hermoso. Quédate ahí, no te salgas, no le busques. ¿Por qué? Porque el juicio viene. Estas personas serán enjuiciadas. El que juzga a vivos y a muertos, pronto los va a llamar. Amén. Usted y yo, hermanos, seremos llamados a la presencia de Dios, no para ser enjuiciados, sino para oír de su dulce voz, buen siervo fiel,
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Entonces, nos va a ir bien aquí y nos va a ir bien allá. A estos otros les va a ir mal aquí y les va a ir mal allá. Elige. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Había otros puntos aquí, pero es que vamos a tener la Santa Cena. Entonces, la semana que entra continuamos con esto. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor.